Nosotros nos quedamos en el capítulo 25, que habla de la parábola de las 10 vírgenes, después de la parábola de los talentos, el juicio de las naciones, y ahí termina y después sigue en el 26 de Mateo con el complot para prender a Jesús. ¿Bien? Así que, bien, arrancamos con la parábola de las 10 vírgenes. Esto es una parábola de advertencia, de preparación. ¿Bien? Hola, Eduardo. ¿Ustedes lo ven bien cuando estoy marcando acá el texto? ¿Se ve? ¿Sí? Bien, perfecto. 25.1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, volvemos al comienzo juntos. Bueno, lo más importante de toda esta parábola, ¿no? Ahora vamos a entrar en los detalles, pero lo más importante de esta parábola es una parábola de advertencia, donde Jesús está enseñando: sean preparados cuando vuelva el Hijo del Hombre, porque dice la Biblia también, si Jesús va a encontrar fe cuando vuelve a la tierra, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Cuando Él vuelve, ¿va a encontrar fe? ¿Y con qué se va a encontrar? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, es una advertencia que estés listo o no estás listo cuando llega la hora que se acabó el tiempo, ¿no? Así que esta parábola tiene que ver con lo que es la iglesia, los que supuestamente se comprometieron a servirle y comprometerse con Dios, los que estaban preparados y los que no estaban preparados, ¿verdad? Y que un factor importante en esta parábola es el tiempo, ¿sí? En esta parábola se habla, igual como en el 24, que ya leemos, se habla del tiempo, que uno tiene que estar velando, uno tiene que estar preparado, porque no saben cuándo, en qué momento viene el esposo para la boda. ¿Bien? Así que parábolas de preparación. Hay diferentes tipos de parábolas. Hay parábolas que hablan de preparación, hay otras parábolas que hablan de la santificación, hay otras parábolas que hablan entre los justos y los injustos y así, ¿no? Vamos a leer el comienzo. 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Uno tiene que entender que Jesús le está hablando al pueblo judío en este momento. Y en este tiempo era tradición,
cuando había un casamiento que para la boda, para la preparación de la fiesta, era costumbre que el esposo apareció en cualquier momento a buscar la esposa, ¿se entiende? O sea, nadie sabía a qué hora va a aparecer, que era como una sorpresa de buscar a la esposa, ¿se entiende? Y eso los judíos lo sabían porque era su costumbre, ¿no? En mi propio país, hasta el día de hoy, hay ciertas costumbres cuando la gente se casa y hay ciertos como tradiciones, entre comillas, juegos que se están haciendo y los judíos sabían que él está refiriéndose a esto, ¿no? Entonces, el reino de los cielos será semejante. Semejante quiere decir similar, parecido. Quiere decir que no se dejen encajar en tomar todo uno por uno, ¿no? Porque eso también es un peligro cuando vos estás tomando una parábola y lo tratas de volcarlo uno por uno en 100% de todos los detalles, puede ser que te perdes en un laberinto y en vez de que te edifica, te quedas más confundido que antes, ¿sí? Eso también lo digo, que por eso está la palabra semejante, a la semejanza, similar, similitud, ¿sí? No quiere decir que es como que vos tenés que tomar ese rompecabezas y tiene que alinearse al milímetro con lo que realmente es el reino de los cielos, porque es una parábola, ¿sí? Así que hay que balancearlo, cuál es el punto que está enseñando Jesús simplemente, lo cual ya lo dijimos, el punto de esa parábola es sea preparado, no seas uno de las vírgenes necias, tontas, que no estaban preparadas porque no sabes cuándo es la hora, cuándo te toca a vos, cuándo se te acabó tu tiempo, simplemente, ¿sí? Entonces vos tenés que estar santo o santa siempre, vos tenés que estar arrepentido siempre, vos tenés que tener aceite en tu lámpara siempre, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a entrar en todos esos lindos detalles que el Señor nos dejó. Uno es ser semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La primera pregunta que hago es, ¿por qué vírgenes, no? ¿Por qué no son, no sé, 10 personas? ¿Por qué no son, no sé, 10 carpinteros? ¿Por qué no son, no sé, cualquier otra cosa que vírgenes? ¿Por qué tienen que ser vírgenes, no? Bueno, eso tiene que ver con estas vírgenes, son personas que estaban dedicados al Dios único, al Dios vivo. Por eso son vírgenes, porque si fueran adúlteras, si fueran ¿cómo se dice? Fornicarias. Si fueran fornicarias, quiere decir que sean personas que estaban en relación con otros dioses. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso eran vírgenes. Porque Dios muestra muchas veces en toda la Biblia que cuando se habla del adulterio y de la fornicación, se habla de la idolatría, se habla de que vos estuviste con otro Dios, que vos dejaste tu corazón a los ídolos, vos conectaste tu corazón o apostaste en tu corazón, no sé, a una figurita de madera o lo que sea, o a una entidad de que no era Dios, ¿verdad? Entonces, por eso eran vírgenes y no eran fornicarias o carpinteros o otra cosa. Eran vírgenes porque eran los que supuestamente tengan una relación cercana con Dios, ¿no? Después, ¿por qué eran 10 vírgenes? ¿No? ¿Por qué eran 10? ¿Por qué no eran 5 vírgenes o 4 vírgenes o 7 vírgenes? ¿No? ¿Por qué no eran 20 vírgenes? ¿Por qué eran 10 vírgenes? Bueno, esa es otra pregunta que les comento un poco, que me hice un par de notas. ¿Por qué 10 en la Biblia significa como símbolo perfección, armonía, representa disciplina, leyes y completar algo, totalidad? Eso es lo que significa 10, ¿no? Son 10 mandamientos que tienen que ver con leyes, tienen que ver con disciplina, tienen que ver
considerar algo como total, algo que está completo en el sentido de lo que son mandamientos, en lo que es que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van pasando por la Biblia, sea desde los 10 mandamientos, desde el inicio, ustedes van a ver que siempre cuando se refiere a los números 10, se trata de disciplina, de leyes y de perfección en un cierto sentido, ¿no? Por eso eran 10 vírgenes y no 7 o 8 o 9. Resumen en lo que es el hombre que debe de obedecer la ley de Dios, ¿no? Para hacer posible una nueva creación. Por eso son 10 vírgenes, ¿sí? Porque el hombre necesita caminar en esa disciplina del número 10 para que haya una nueva creación. Entonces, 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿no? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué son las lámparas, no? También me tomé un par de notitas para compartir con ustedes. La lámpara típicamente en el tiempo de Jesús era redondita, ¿no? Que tiene un cuellito donde sale la llama, y eso normalmente si la llenas le da como unos 5 horas hasta que se comience a apagar, ¿sí? Entonces, si vos querés pasar por toda la noche con una lamparita así, una vez en la noche al menos te tenés que levantar para arreglar la mecha y para rellenarla con aceite, ¿sí? Y esto es importante, ese detalle, para entender qué pasa con los vírgenes prudentes y las insensatas, o las vírgenes tontas, que no estaban los unos preparados y las otras sí, ¿verdad? Antes que seguimos, quiero compartirles qué significa la lámpara. Una lámpara significa normalmente guía, ¿no? Guía, mandamiento, y que transmite enseñanza, lo cual es la luz que sale de la lámpara, ¿sí? O sea, una lámpara habla de guía, ¿no? Cuando vos estás hablando, no sé, en 2 Crónicas 21:7, por ejemplo, dice, el Señor le dijo a David que siempre le va a dar en su descendencia a una lámpara encendida, una guía, alguien que lo lleva para adelante a la luz, ¿sí? O dice también en Éxodos 30, del 7 al 8, que que las lámparas que tenían 7 diferentes llamas tienen que estar en el tabernáculo y siempre tienen que estar prendidos para representar la presencia y la guía de Dios en este lugar, ¿verdad? Entonces, cuando habla de lámparas, si vos tenés lámpara en tu casa, o si vos sos lámpara en tu casa, hay luz en tu casa, hay guía en tu casa, hay algo que expone la oscuridad, hay alguien que le lleva el carro para adelante, se puede decir en Latinoamérica también, ¿no? Se entiende, porque no está apagada la persona, tiene una idea que tenemos que hacer, hay una persona que toma decisiones, hay una persona que le da para adelante, y para eso es necesario que haya luz en una casa. Y si no hay luz en una casa, se viene todo para abajo, ¿verdad? Se viene la oscuridad, se vienen problemas de la economía, los hombres muchas veces están fallando en su función, entonces las mujeres lo miran, las mujeres que sirven a Dios le miran a los hombres, dicen, con esa esponja le voy a tener que interceder mucho porque ese no lleva para adelante el carro porque le tiene la lámpara apagada o qué sé yo, ¿no? Entonces la lámpara significa guía, y la luz de la lámpara es lo que es enseñanza, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Proverbios 6:23, donde dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, ¿no? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida,
y Él es el maestro, ¿no? Entonces, camino de vida es la enseñanza de Jesús, y Él lo dice en otras parábolas también. Si vos le seguís a mis palabras, si vos guardás mis mandamientos, sos como un hombre sabio que construye sobre la roca, mientras que el otro construye sobre la arena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante acá es que dice, el mandamiento es lámpara, ¿no? La enseñanza es luz, o sea, de la lámpara sale la luz, y esa luz es enseñanza, o guardando y traspasando, comunicando lo que está aprendido, ¿no? Así que después en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Y lumbrera a mi camino. Y después dice en Juan 5:35, Juan fue una lámpara con mucho lumbro, no sé cómo se traduce, solamente por un tiempo ustedes lo disfrutaron a esta luz, ¿no? O sea, a Jesús le nombra a Juan el Bautista, no Juan el apóstol, pero Juan el Bautista, en este versículo, Juan 5:35, como lámpara, como una guía, ¿no? Porque Juan el Bautista literalmente le preparó a los corazones para que puedan recibir al Mesías, ¿no? Así que lámpara tiene que ver con guía, y la luz de la lámpara tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con ver las cosas y poder manejarse aunque hay oscuridad, ¿no? Y después sabemos que la Biblia nos habla de que en Apocalipsis 21, 23, que en el nuevo, cuando el reino de Dios se manifiesta, que la gloria de Dios le va a dar luz, ¿no? A todos, que no va a haber más sol, sino que el Cordero de Dios será la lámpara, será la luz, será la antorcha que le da luz a todos, y que la lámpara del modelo viejo que estaba en el templo está reemplazado por la luz verdadera que es Jesús. Reemplazado. ¿Bien? Exacto. Muy bien. Entonces, con esto sabemos de qué se está hablando cuando habla de lámpara, ¿sí? El que no tiene lámpara o no es lámpara o si vos no sos lámpara, no sos guía para los demás. Si no tenés lámpara, no tenés guía. ¿Se entiende? Eso es muy brutalmente traducido de lo que significan normalmente las lámparas en la Biblia, ¿sí? Bien, y no tomaron consigo aceite. 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, llevaron aceite y las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Lo importante acá es que dice todos se durmieron. No dice que las inteligentes se quedaban despiertos y las insensatas se durmieron. No, dice que todos se durmieron, ¿sí? Y a la medianoche, y para mí eso quiere decir que todos subestimaron cuánto va a tardar hasta que viene el esposo, ¿verdad? Porque si vos sabés que vas a una fiesta para el nuevo año, bueno, en el peor caso dormís antes, ¿verdad? Así lo hicimos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Nos dormimos antes toda la tarde para después no tener que acostarnos cuando viene la fiesta del fin del año. Cuando tenía, no sé, 12, 13 años, le pedí a mi mamá que me puedo quedar. Entonces dormía antes. Entonces todos lo subestimaron aparentemente y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, porque eso también es tradición judía, que cuando aparece el esposo por la boda,
se hizo con gritos, o sea, era la sorpresa, ¿viste? Como, no sé, como en otros lados se hace, hey, cumpleaños, sorpresa, y así todo el mundo grita sorpresa y el otro no lo sabía y se entera en este momento, ¿verdad? Así que de la misma forma se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas, ¿qué es eso? Eso es poner el aceite en poner suficientemente, o sea, rellenar lo que falta a tu lámpara y arreglar la mecha, ¿sí? Eso quiere decir arreglar la lámpara. Porque si la mecha está mal arreglada, no sé si ustedes una vez en su vida usaron una lámpara en vez de un celular que tiene luz LED, pero si no lo saben, vos tenés que arreglar la mecha que tiene el largo correcto, porque si está mal puesta la mecha, o sale muchísimo humo, o no tiene una buena llama, o te consume demasiado rápido el aceite, entonces vos tenés que fijarte que la mecha está bien arregladita, no demasiado largo, no demasiado corto, porque si no se te gasta toda la mecha y te sobra el aceite. O sea, hay varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando estás manejando una lámpara que funciona con aceite, ¿sí? Entonces, todos se levantaron a arreglar. Y las insensatas dijeron a los prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que las insensatas lo subestimaron cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Capaz ellos pensaban, bueno, cuánto tiempo va a tardar la boda, qué sé yo, capaz con 1 o 2 horas es más que suficiente con lo que tiene la lámpara, ¿verdad? Por eso no llevaron aparte nada extra, ¿verdad? Se quedaron cortos, eso es lo que le pasó, no estaban preparados y ahora no tienen más aceite y ven que la mecha ya estaba como apagándose de poquito porque no quedaba más aceite dentro de la lámpara, ¿no? Y el aceite, con el aceite se unge la persona, ¿sí? Así que el aceite tiene que ver con una medida que recibe una persona y esa unción hace que la persona esté ungida con esta medida o con esta medición de aceite. Eso es lo que representa el aceite. Tiene que ver con la unción de la persona, ¿no? Sin aceite sabemos que la llama no puede alimentarse, ¿no? La llama necesita el aceite como nafta, como combustible y necesita al aire para que pueda alimentarse la llama, ¿sí? Porque nuestras lámparas se apagan. Y como dijimos, lo subestimaron cuánto tiempo va a tardar todo eso. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, los prudentes no compartieron porque sabían si les dan de lo que ellos rellenaron en sus lámparas, que ellos tampoco no van a tener lo suficiente para la boda. Por eso no pudieron compartir, ¿sí? Pero mientras ellas iban a comprar, ellas son las insensatas, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, ¿qué quiere decir? Que se cerró la puerta, ya era tarde, no hay más tiempo para arrepentirse, no hay más tiempo para santificarte, no hay más tiempo para hacer cuenta con Dios, ya no hay más tiempo para llamar a tu enemigo o ex amigo o lo que sea para pedirle perdón por lo que hiciste mal, etc. Eso es lo que quiere decir, ¿no? No hay más tiempo. La puerta se cerró. Cuando se cierra la puerta, quiere decir que la oportunidad de entrar pasó. Una puerta es una oportunidad. Si se abre una puerta en tu vida, si tienes un sueño con una puerta que se abre, significa que hay una oportunidad que se está abriendo. Si se cierra, si vos tenés un sueño donde vos ves 100 puertas y 100 puertas se están cerrando, quiere decir que todas las oportunidades que estaban ahora disponibles en tu vida
A lo mejor se están cerrando todos tus caminos y no puedes avanzar, ¿sí? Así que se cerró la puerta, la oportunidad está cerrada. Y después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, las vírgenes tontas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿No? Y eso va con el versículo que dice, ¿cuántos van a decir, no hicimos tantos milagros en tu nombre, echamos demonios y no sé cuántas cosas maravillosas que hicimos? Y van a decir, Señor, Señor, y yo voy a decir, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad, ¿verdad? Y acá dice lo mismo, ellos vienen tarde porque no estaban preparados, no estaban preparados, no tenían las lámparas prendidas, no estaban guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, como no estaban guiados por el Espíritu de Dios, no estaban listas en el momento importante, y entonces, ahora que ya es tarde, gracias Juana, dice acá, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es Mateo 7, 22 al 23. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto, eso ya lo sabemos ahora, es probablemente amén en griego. Vémoslo. Amén dice. Así que les contesta Jesús, amén, no os conozco. Amén, no os conozco. Y conocer es una palabra que se refiere a tener cercanía con la otra persona, ¿no? Si vos tenés un muy buen amigo, es que vos lo conoces, ¿no? Si hace 20 años que son mejores amigos, vos sabés qué pizza que le gusta, vos sabés qué bebida que le gusta, vos sabés que no le gusta levantarse el domingo en la mañana. Bueno, un montón de cosas que vos sabés de tu mejor amigo porque vos lo conoces, ¿verdad? Entonces, eso es la forma de conocer, de que se habla. Y la Biblia usa esa palabra conocerse también cuando el hombre y la mujer están íntimos, ¿no? Se conocen entre ellos, quiere decir, tienen intimidad juntos, están en lo más cercano conocimiento que dos personas puedan tener, ¿no? Y de esta forma de cercanía se habla cuando se usa en la Biblia la palabra conocerlo, ¿no? No os conozco. Quiere decir que no había, que las vírgenes insensatas pensaban que ellos tengan amistad, que ellos tienen cercanía con el, ¿cómo se llama? Con el esposo. Y él les dijo, no, yo no conozco, no sé quiénes son ustedes. Bien. Y ahora viene el resumen que dice el Señor Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Y como dijimos la última vez cuando hablamos de Mateo 23, dijimos que cuando dice la hora en que viene el Hijo del Hombre, es la hora cuando viene Jesús físicamente, ¿sí? Físicamente. Es como la hora de venir oficialmente, formalmente, físicamente. Hijo del Hombre. Porque sabemos, los que caminamos en fe, que Jesús está actuando en este momento y que Jesús está bautizando no sé cuánta gente ahora en este momento con el Espíritu Santo en diferentes partes de este mundo. Pero no ha vuelto todavía en carne. Oficialmente o formalmente, no sé cómo lo querés decir, ¿no? Muy bien. Vamos con la parábola de los talentos.
Anoten las preguntas que tengan hasta acá y lo vemos las preguntas cuando terminemos. Parábola de los talentos, dice acá 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Volvemos al comienzo de esta parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como, ven en la primera parábola de las vírgenes, la palabra es como más abstracta, es más como parecido, más como similar el reino de los cielos a lo que es la parábola de las 10 vírgenes, mientras que la parábola de los talentos es más cercano a cómo funciona el reino de los cielos, ¿no? Por eso dice en uno, en el de las vírgenes, que es semejante en español, y en el otro dice es como un hombre, ¿sí? Porque la palabra en griego es como más precisa, ¿sí? ¿Se entiende? Así que es como un poco más suelto para tomar la comparación de los 10 vírgenes a lo que es la parábola de los talentos, ¿sí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y acá vemos que cuando Dios te da talentos, ¿no? Dios te da bienes. Lo que vos tenés puesto en vos, según tu capacidad, tus talentos, ¿no? Sos bueno con números, tienes capacidad y talento para lo que son, no sé, administrativo, o tienes talento para cantar, tienes talento para escribir poemas, para pintar dibujos o para escribir música o para construir casas, no sé cuál es tu talento, ¿no? Pero el punto es que los bienes que vos lo tomás como autoentendible que son tuyas, no son tuyas, sino que Dios puso los bienes en tus manos según tu capacidad, ¿no? Y luego se fue lejos, ¿no?
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Quiere decir que como tenía más capacidad, recibió más. En un barco donde entran 10 autos, tiene otra capacidad que en un barco donde entran 5 autos, ¿verdad? Uno es más grande, otro es más chico. Tienen diferentes capacidades. Y uno que es grande, como lo tienen en Finlandia, entran 200 autos, no sé cuántos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que están más acostumbrados de cruzar el agua. Entonces necesitan barcos más grandes porque tienen más tránsito. Entonces, conforme a su capacidad, le da a cada uno diferente cantidad de talentos, ¿verdad? 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Bien. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, ¿no? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Por qué lo hizo? Por miedo lo hizo. Muy importante en esta parábola, ¿no? El miedo es clave, porque el miedo hace que 2 aprobaron y el tercero no aprobó y se fue echado a las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el miedo, por miedo. Entonces sabemos acá, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Conociendo al Señor, sabiendo cómo es el carácter del Señor, él mismo lo testificó, sabiendo cómo es él, igualmente se dejó llevar por el miedo, no hizo nada. Y esto fue su desastre, ¿verdad? Y importante, eso no es el temor de Dios, es miedo a fracasar, miedo a equivocarte, ¿no? El miedo de hacer algo mal, capaz tenía miedo de perder ese talento, ¿verdad? Entonces dice, no, si yo hago desastre con ese talento, los otros ganaron 5 más. Sí, bueno, pero puede haberlo perdido también, ¿no? Es una opción, ¿cierto? Entonces a lo mejor él miró el que tenía 5 talentos y pensaba, este con los 5 talentos, si le va mal, pierde los 5 talentos. Yo voy a ser más inteligente, voy a guardar ese talento que tengo y cuando vuelve después de mucho tiempo se lo voy a devolver. Yo no lo voy a perder, ¿no? Entonces se dejó engañar por el miedo, pero sabía que su Señor va a esperar de él que haga algo con esos talentos, ¿no? O sea, conocieron el carácter de su Señor sabiendo que su Señor se esperaba de ellos que sean activos, ¿sí? Después de mucho tiempo, no después de poco tiempo, eso va con los vírgenes que leímos recién, después de mucho tiempo, lo vamos a marcar acá, highlight en blue. De mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Quiere decir que cada uno se tiene que presentar y decir qué pasó, qué hiciste en la última tanto tiempo, ¿no? Lo mismo que viene tu jefe, dice después de sus vacaciones, ¿qué hiciste en el último mes? Por ejemplo, ¿no? Le pregunta, dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los clientes? ¿Qué vendiste? ¿Tenés nuevos clientes? Y si vos no tenés absolutamente nada, va a ser complicado explicarlo, ¿no? O si resultaba que no hiciste nada. Y llegando el que había recibido 5 talentos, conforme a su capacidad, nos acordamos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, le dio los 5 que ya tenía en su guardia, y ganado otros 5 talentos sobre ellos. Le devolvió 10, lo duplicó. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, eso también es interesante, ¿no? El Señor le dice, entra en mi gozo.
O sea, no es que se quedó con su propio gozo porque le felicitó su señor sobre su trabajo. No es que se quedó con su propio gozo como vos te quedas si te felicitan por tu trabajo que hiciste bien, sino le dice, entra en el gozo de tu Señor. O sea, él entró en la alegría de su Señor, no se quedó con su propia alegría, que eso también es importante si lo quieren investigar un poco más. 22, llegando también él que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. O sea, le da los 2 que le dio para guardarlo, para manejarlo, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. O sea, le dio Dios más 2 son 4, ¿no? Entonces el primero le dio 5 más 5, que son 10. Este le dio 2 más 2, que son 4 en total, ¿verdad? Entonces duplicó también. Quiere decir que el Señor le dio 2 talentos conforme a su capacidad, lo duplicó haciendo negocio, y vemos que no es que el Señor le habló de otra manera porque solamente tenía 4 en comparación del que tiene 10, ¿verdad? No le habló de otra manera, le habló de la misma buena manera y lo felicitó de la misma manera como el que tenía 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el Señor es aparentemente justo de tratar al segundo siervo de la misma forma porque él tenía, conforme a su capacidad, 2 talentos y lo duplicó conforme a su capacidad. Entonces le felicitó de la misma forma. No es que lo trató como segunda clase o que sus 2 talentos valgan menos que del primero, ¿verdad? No le trató como vos estás en el segundo puesto. No hizo eso. Sino le dice, sobre poco has sido fiel, bien, buen siervo y fiel, y sobre mucho te pondré. Le dice lo mismo que le dijo al otro. Entrar en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque ha trabajado conforme a los talentos que recibió por su capacidad. ¿Sí? Duplicó, igual que el primero. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, ¿y ahora qué hace? Primero ya testifica contra sí mismo. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. O sea, se dejó llevar por su miedo, que no es el temor de Dios, porque el temor de Dios nunca te va a guiar que vos hagas, que vos te quedas pasivo en contra de la voluntad de Dios. Nunca. ¿Sí? Así que el temor de Dios hace que vos no peques, pero el temor de Dios no te paraliza. Es muy importante que ustedes lo tengan afilado, afiladísimo lo tienen que tener eso, ¿sí? Y también esperar en el Señor no es lo mismo que no hacer nada por miedo. ¿Se entiende? Muy importante eso, lo tienen que discernir y orar para que Dios le dé discernimiento para poder diferenciar en cuál es la diferencia entre esperar en el Señor para no dejarse llevar por una ansiedad demoníaca o estar paralizado por miedo demoníaco en vez de dejarse guiar por el temor a Dios. No es lo mismo. Si vos caminas guiados por los espíritus del Señor, siempre llevas a buen camino, a buen rumbo y vas a llevar tu fruto en tu tiempo. Y si estás llevado te adelantas por la ansiedad demoníaca o te quedas paralizado por el miedo, siempre sale mal. Nunca hay un fruto que permanece en el tiempo, ¿sí? Entonces, por los frutos lo tienen que juzgar, ¿no? Entonces él dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y le devolvió un talento. Y nos acordamos que el Señor, si hubiera hecho otro talento conforme a su capacidad, le hubiera dicho, fiel siervo, buen siervo, bien siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sin duda lo hubiera dicho si hubiera ganado un talento, ¿verdad? No hay ninguna duda. Pero no solamente eso. El Señor le contesta, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Negligente es la palabra importante acá. No seamos negligentes
en lo que el Espíritu nos está llamando a hacer. No seas negligente. Y si vos tomas un trabajo en tu vida, cualquier trabajo, si vos sos negligente, vos te vas de esa empresa si tu jefe tiene algo en la cabeza, ¿me entendés? Si tu jefe sabe que esa empresa tiene que sobrevivir y tiene que hacer las cosas bien, y hacer las cosas con amor, y hacer las cosas, o sea, bien, prolijo, vos no puedes ser negligente. No puedes ser en un ambiente sano, no puedes ser negligente, imposible. ¿Sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? O sea, le está diciendo el Señor, yo cosecho por más que no trabajo. Eso es lo que está diciendo. Vos sabés que yo cosecho donde no trabajé, ¿sí? O sea, está diciendo, o sea, el mensaje importante, lo que estoy tratando de explicar en esos 3 versículos que vamos a leer ahora es que no depende de tu rendimiento y de tu esfuerzo, ¿no? Lo dice también, la Biblia dice, no depende del que corre o que quiere, sino de Dios que da el ingreso, o que le da la prosperidad, lo que le hace crecer, ¿verdad? Si alguien quiere buscar el versículo, lo pone en el chat, les agradezco, ¿sí? Entonces, el Señor le dice, vos sabías que yo, por más que no sembré, igualmente cosecho. Quiere decir que por más que yo no haga un esfuerzo personal, igualmente yo siempre gano. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Ni siquiera le reprochó que tenía que haber trabajado matándose trabajando, ¿verdad? No le dijo eso. Le dijo, como yo no trabajo, o sea, no dice como yo no trabajo, pero dice yo cosecho por más que no me muevo, básicamente, ¿no? Eso lo está diciendo, por más que no siembro, igualmente cosecho, ¿no? Y vos lo sabías. Entonces, vos sabiendo eso, por más que vos no haces un esfuerzo personal, lo podrías haber llevado al banco, que no tenés que hacer nada vos, para que el banco se lo preste a los demás y yo hubiera recibido lo mío con intereses, ¿verdad? Entonces el punto en estas 2 frases, en el 26 y el 27, es que vos sabías que yo cosecho por más que no me esfuerzo, y vos podrías haber cobrado los intereses sin esforzarte, como diciendo, no, vos no puedes poner como excusa delante de Dios, me tengo que matar para hacer la obra de Dios. ¿Se entiende? Eso está diciendo el Señor acá. Está diciendo, vos no hace falta que te mates, pero al menos el mínimo, le estoy poniendo el requerimiento mínimo, deberías haberlo llevado al banco para que lo cobre con los intereses, para que trabaje el dinero y que no se quede estancado. Y todos que saben algo de economía saben que lo peor que puede pasar a una economía es cuando el dinero se queda estancado y no hace nada. Es como la sangre. Si la sangre se queda en el cuerpo sin moverse, en el momento que es así, el cuerpo comienza a tener problemas. El dinero tiene que fluir como la sangre en el cuerpo. Una economía sana tiene permanente flujo. Se hace negocio, se compra, se vende y todo está en movimiento. Eso es una economía sana, ¿no? Cuando todo está estancado, nadie confía, como pasa en varios países ahora. Se complican las cosas porque nadie quiere comprar, entonces nadie puede vender, entonces vos no vendes tu mueble que hiciste y el otro no lo puede comprar, entonces todo se rompe, toda la cadena de lo abastecimiento, ¿no? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Quiere decir que si vos te moves y vos haces todo, las obras del Señor, y esas obras se manifiestan mediante de tu fe, porque por fe vos vas haciendo las obras para ganar tesoros en el cielo, ¿verdad? Si vos te apostás al Señor, el que más activo es y que no se deja llevar por sus miedos carnales, es el que más capo va a ser, ¿verdad? Eso quiere decir. Entonces le hace sacar al que se dejó llevar por su miedo ese uno talento que tenía y se lo da al que ya tenía 10. Porque al que tiene se le será dado
y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tenía los siervos fieles, no? ¿Qué es? Y sin duda no tenían el miedo demoníaco y carnal que tenía el que era el negligente, y sin duda eran activos, y sin duda tenían fe, y sin duda tenían coraje, ¿verdad? Y tener coraje, fe y tomar la iniciativa y ser activo es la gran diferencia entre el que era miedoso y negligente y que estaba en duda y incredulidad. Eso es la gran diferencia entre el que tiene y que no tiene. Entonces ustedes tienen que defender y proteger su fe. Si vos no proteges a tu fe, el diablo te roba tu medida de fe, vos vas a quedarte en tus miedos y en tus dudas en un modo pasivo, paralizado, y no vas a poder hacer la obra que Dios espera de ti que lo hagas. No vas a poder. Suponemos que querés, pero no lo vas a hacer porque no vas a poder. No vas a encontrar la fuerza de hacerlo porque tu miedo te supera, tu incredulidad, tus dudas y tu confusión, no sé, y tu falta de coraje hace que no podés hacerlo. Te falta la fuerza de hacerlo. 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que vemos acá que el miedo te puede costar la vida eterna, de hecho. Muy bien, y con eso anoten las preguntas que hay sobre esto, lo vemos al final, y seguimos con el juicio de las naciones. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Que dijimos la última vez cuando habla de naciones acá, es la palabra ethnos. Ethnos tiene que ver con raza, tribu, linajes de sangre. Todas las líneas de sangre, si ustedes miran el mapa en Egipto del Nilo, pueden ver que el delta del Nilo se llama, donde el Nilo va al mar, se abre como una mano, se abre como una raíz de un árbol, y esos son diferentes hilos de ese río que va al mar, ¿verdad? Y de la misma forma, desde Adán y Eva, los seres humanos han desarrollado como un árbol diferentes ramitas de un río principal a diferentes arroyitos, diferentes tribus, diferentes naciones, diferentes linajes de sangre, ¿verdad? Y de eso se está refiriendo acá cuando dice todas las naciones, todos los arroyitos que formaron el Nilo, que se llama eso delta de Nilo, porque parece como una delta en la letra del griego, si lo quieren buscar. Y pondrá las ovejas a su derecha, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así que recuérdense, cuando llega el día en vuestra vida, ustedes tienen que estar en la cola en la izquierda, porque, o sea, desde mi punto de vista, yo tengo que estar en la cola de izquierda, porque si estoy en la cola de la izquierda, desde Dios, esto es, desde su punto de vista, es la fila de la derecha, ¿verdad? Entonces, no te asustes si estás en la cola en la izquierda, desde su punto de vista es la derecha. Así que recuérdense que no se espanten cuando están en la línea izquierda. Si están en la derecha piensan que está todo bien, pero se dan cuenta pensando que toda la gente es rara que están con ustedes y que en la realidad es la cola izquierda de este lado de Dios. Eso es un problema. Así que piénsanlo cuando están en la fila y oren que no terminan en la fila de los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Por qué digo esos detalles como si fuera tan importante? Porque
Porque es importante que ustedes aprendan cuando lean la Biblia, de leer la Biblia desde el punto de vista de Dios y no tanto desde tu punto de vista. ¿Se entiende? Vos tenés que pensar como si vos estuvieras en la perspectiva de cámara de Jesús cuando Él se siente en su trono y Él mira desde su vista de su trono a la fila derecha. Y eso quiere decir que vos estás en el otro lado, ¿se entiende? O sea, no tanto por la izquierda o por la derecha, eso no es lo que me importa. Lo que me importa es esta enseñanza que ustedes, cuando lean los mandamientos, cuando lean lo que dice Dios Padre, cuando lean lo que dicen el Espíritu, de ponerse en el lugar de Dios. ¿Por qué lo dice a los apóstoles? ¿Por qué se maneja de esa forma? ¿Por qué no mandó el Espíritu Santo antes? ¿Por qué Jesús no vino antes? Etcétera, etcétera. De pensarlo desde el lado de Dios, eso es de ponerse en su lugar. Eso es lo que busco con lo que estoy diciendo, no tanto de enseñarles la diferencia entre izquierda y derecha, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Se quiere decir que ya desde la fundación del mundo ya estaba pensado todo esto. Dios ya lo tenía en su cabeza, cómo va a ser el plan de la salvación y cómo va a llevarse a cabo todo eso, ¿no? Y para quién va a ser el reino y para quién no. 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y eso es el versículo para todos de ustedes y los que ustedes conozcan, que dicen, no sé qué tengo que hacer. Acá está claramente dicho en la Biblia qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y me vinisteis a mí. O sea, quiere decir, si vos haces eso, bienaventurados sos porque estás cumpliendo el criterio que Jesús va a aplicar entre las cabras y las ovejas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si vos no sabes qué tenés que hacer con tu vida, comenzar a hacer cualquiera de esos, lo que más fácil te resulta, según tus talentos, como puedas, y ya en el camino verás cómo seguís. Pero si vos comenzaste a hacer eso, por más simple persona que sos, por más limitado que son tus maneras de poder hacerlo, vos estás en camino si comenzaste a hacer cualquiera de esas actividades. Eso te lo aseguro, que no podés fracasar si comenzás de caminar en este rumbo. No podés fracasar si seguís fiel en este camino, santificándote y absteniéndote del mundo sin mancharte con pecado. No podés fracasar. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediente y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, ¿no? Amén. Amén. Os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué aprendemos acá? Muy importante este versículo, lo voy a marcar con el highlighter. Es súper importante este versículo. El fuego eterno está preparado ¿para quién? El diablo y sus ángeles. Si fuera por Dios, nosotros nunca hubiéramos pecado, siempre lo hubiéramos amado y nunca nadie de los seres humanos debería haberse ido, o sea, debería tener que irse al fuego eterno, al lago del fuego, porque estaba en realidad pensado
para el diablo y sus ángeles, ¿no? Comparación a los ángeles santos que vienen con Jesús, están el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Entonces, en realidad, Dios no quería que nadie se va a la condenación. Eso es lo que aprendemos acá. Pero Dios es justo y si nosotros no nos santificamos, su justicia requiere que no haya ningún pedófilo en el cielo, simplemente. Es lo más directo que se lo puedo decir para que se entienda, ¿no? No va a haber ningún ni fumador, ni pedófilo, ni violento que pega a las mujeres o lo que sea. No va a haber. Créanme que no hay en el cielo nada de eso. Y esa es la justicia de Dios. O sea, vos me puedes decir 20 veces que Dios es amor y es cierto que Dios es amor, pero Dios es justo y no va a haber nada de loco o locura en el cielo, en su reino. No va a haber. Así que si vos sos un hombre loco o mujer loca que mata a sus hijos, que pega a todo el mundo, que se vuelve loco, que no sé, que es una pesadilla como persona, y estafa y miente y todo, y se acuesta con todo el planeta, ciertamente no va a estar en ese lugar, excepto que se arrepiente. Esa es la única excepción, y no es más la misma persona si se arrepiente, eso es la realidad. Y si no sos más la misma persona, vos estás listo para entrar, y si vos seguís siendo una mala persona, no vas a entrar. Tan fácil es. Y eso nadie lo quiere escuchar. ¿Qué vas a hacer? Vos lo decís eso en las redes sociales y te pegan, pero bueno. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, y fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos, los malos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo debimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y esos son este tipo de gente, ¿no? Esta gente falsa, que, ¿cómo se llaman? Que chupa medias, los que son de saliva, no sé cómo se dice, los que cuando viene el presidente de la empresa, cuando viene el intendente, qué sé yo, lo preparan todo, lo tratan bien, ¿no? Como por eso ellos preguntan como, ¿cuándo estaba el Señor? ¿Cuándo estaba el Rey? ¿Cuándo estaba en su gloria y no le hemos atendido, ¿no? Como que sin duda lo hubiéramos hecho si nos diéramos cuenta, ¿verdad? Y esos son esa gente que cuando el otro tiene corbata y que tiene un reloj y un auto importante, le saludan re bien y se bajan la cabeza y todo así. Y cuando es alguien que no tiene ropa, que no tiene plata, lo echan en 5 segundos de encima, se lo sacan como si fuera una peste, ¿me entendés? Y esos son la gente que van a preguntar, ¿cuándo no te atendimos en tu gloria? Como diciendo, si vos hubieras venido en esta gloria a mi casa, por supuesto yo te hubiera atendido, te hubiera dado lo mejor, porque quiero hacer negocio con vos, ¿me entendés? Pero por eso Dios prueba a los ricos, a los importantes, a los poderosos, a sus reacciones, a los que son humildes para ver cómo son. Y luego no van a tener excusa porque en su comportamiento hacia su prójimo está su testimonio de su condenación. Esa es la realidad. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y así lo dice también el libro de Daniel. Y con esto los voy a botar a todos un segundo y volvemos y hacemos las preguntas.